El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Los tatuajes son huellas de un tiempo que se niega a desaparecer. Cada trazo parece contar una historia. Desde su nueva ubicación en el primer piso de Galería Gemelus, los miembros del Club de Tatuajes comparten con nosotros su pasión. Desde mis primeras máquinas, en mi caso pasaron 10 años ya. Sí, y yo desde que arranqué como comercialmente a tatuar y unos 4 o 5 años. Pintar, dibujar, creo que es lo primero. Y después, bueno, la curiosidad del tatu. Por lo menos en mi caso, empecé a tatuar y a tatuarme y eso me daba como curiosidad cada vez que iba a ese momento. Es como un ritual, el armado de la mesa, la construcción del diseño. Antes medio también me tatuaba tipo cosas que tenían un significado, después eso va cambiando. Y bueno, eso se genera ahí como una curiosidad. Y después, bueno, la pintura, el tatuaje, la pintura, el dibujo. ¿Vos tenías ya una experiencia previa con alguna disciplina artística? Yo estudié artes visuales en el CREAR, hice el profesorado ahí. Y bueno, después que terminé, tuve así como una incursión en el arte urbano, muy corta. Y después empecé a pintar indumentaria y ahí descubrí el tradicional, digamos, los diseños, como el arte más orientado para ese lado. Y bueno, y todo eso tuvo un devenir en el tatuaje, digamos, después. Empecé medio sin querer. Me gustaba dibujar y eso, pero nunca lo hice como de forma académica ni me interesó hacer algo al respecto por ahí con eso hasta que descubrí el tatuaje. Más que nada en revistas o por la música como un primer acercamiento y hasta que vi que podía hacer algo con eso que me gustaba y solo lo hacía de hobby. Sí, me acuerdo. Se lo hice a una amiga también. Fue como, me compré las máquinas, fue todo después de la pandemia. Me compré una máquina de línea y la prendía y la hacía sonar y era como, ay, ¿cómo voy a armar esto? No sabía. Y le conté a una amiga y me dijo, no, ya está, vamos a tatuar. Y me puso la pierna y eligió un diseño que había hecho en un cuadernito. Y bueno, fue todo mucho nervio poner un tutorial y ver cómo armar la máquina y probar, tener miedo de pinchar, de hacer doler. Después, bueno, uno va adquiriendo más confianza, pero sí, me acuerdo. ¿Y vos te acordás cuál fue tu...? También, sí. El primer tatuaje se lo hice a mi hermana en su casa. Un corazoncito de líneas hicimos en la pierna, también de una forma ahí casera, intentando lo mismo, armar la máquina con la bandita elástica y traer la aguja y todo un montón de cosas que son sencillas, pero también, ¿viste? Es como que sin alguien que sepa al lado es bastante complicado. Claro, la primera vez que no sabes cómo tenés que poner las cosas. O sea, decís, esto lo vi un montón de veces, pero ahora que lo tengo que hacer yo, no sé cómo hacerlo. Como que hay diferentes equipamientos hoy en día. Por ahí ahora se está viendo mucho como una máquina que le llaman pen, que es como un sistema más sencillo. Porque viene la máquina incorporado, tipo el grip donde agarrás, viene la batería conectada atrás, es como algo inalámbrico. No necesitas pedal, ni cables clipcord, ni fuentes. Antes, las máquinas electromagnéticas, que son como las clásicas desde el 1900 para acá, requieren de todos esos elementos. Necesitas los tubos, la máquina electromagnética, el cable clipcord para conectar, la máquina que te da los voltajes. Claro, después digamos que con el tiempo se fue como actualizando y ahora tenés cosas que son descartables, ¿no es cierto? También. Pero bueno, yo en lo particular, también depende de qué tipo de tatuajes querés hacer, qué tipo de máquinas querés usar. Si querés usar máquinas de bobina, una buena máquina de bobina, de línea y una de relleno y sombra, y una buena fuente que tire lo que necesita, la energía que necesita esa máquina, un pedal, un clipcord y agujas. Va más en gusto también. Claro, las máquinas modernas están buenas para hacer muchas cosas y son para viajar, tienen menos peso por ahí por la muñeca y eso.
Pero bueno, los que por ahí tenemos como un amor por las cosas más analógicas o más así, tipo antiguas, que es justamente por ahí lo que nosotros hacemos, nos gusta tener una buena máquina electromagnética que haga ruido re bajo. Sí. En mi caso particular, tuve el privilegio o el beneficio de que había ya personas que me estaban como incitando a tatuar, entonces bueno, medio que me lo hicieron más fácil a eso, tipo tenés que usar estas tintas o estas marcas o estas agujas o determinadas marcas, tanto de máquinas, de fuentes, de todo lo que sea equipamiento. Así que sí, o sea, como que uno ya va a lo seguro, a lo fijo, que sabés que sirve y que funciona. No hemos hecho cursos como tal de tatuajes. Sí, por ahí es como más aprender de gente que te gusta, ir a tatuarte ahí, compartir ahí conocimiento o viajes también, como ir a convenciones o a tatuar a otros lados. Recibir gente también en el estudio también ayuda un montón. Claro, de ver, de ir a tatuarse, ver. Bueno, él que ha tenido la posibilidad de viajar y conocer y bueno, tiene más años de experiencia, es eso. O sea, viene alguien, ponele, a nosotros nos ha venido a visitar gente a tatuar acá al estudio y es estar todos alrededor viendo o la máquina que está usando o si esa persona viajó, trae otras novedades. Es como compartir el conocimiento, también eso, medio de boca en boca, ¿viste? Y de estar. Sí, respecto a lo que preguntabas vos también como de los pigmentos o esa data, por ahí son cosas muy específicas. Por ejemplo, suele pasar que en los colores, si bien hay una gran variedad de marcas y es re fácil adquirirlas hoy en día, tipo, bueno, solo mandas un mensaje y las tenés, por ahí es más como, por ejemplo, el color rojo es de tal marca, el amarillo es de tal, y por ahí hasta son tintas que no se consiguen acá y se consiguen en otro lado, entonces como más esa data de ir a tatuarte o charlar con otra gente y probar también los materiales, ¿no? Claro, ponele, hace un tiempo viajamos a Bahía Blanca a tatuarnos con una tatuadora que admiramos mucho y era como wow en los pigmentos y ver y preguntar las marcas y saber que vienen de otro lado, que hay que, bueno, así, pegar a alguien que vaya de viaje y decir, che, podemos gestionar, no sé, tal color, porque sabes que ese color queda espectacular. Sí, claro, quizás son datitas que en otros son como muy de cosas que suceden en un mundillo muy determinadas personas, que quizás en un curso de tatuaje son cosas, o en un video que encuentres en YouTube, esa información no está, ¿entendés? Y el estilo que manejamos es no sé si es el que manejamos, sino el que más nos gusta, es el tatuaje tradicional o vieja escuela, es como por ahí el estudio que hacemos nosotros. Sí, el tatuaje tradicional es un tatuaje como... Lo que hacemos nosotros es mantener las bases como... Por ejemplo, el tatuaje tradicional es un tatuaje que se tiene que ver sólido y tiene que durar en el tiempo. Para eso sigue unas ciertas reglas, como proporción de negro, color y demás, para que el tatuaje pueda durar el mayor tiempo posible. Por ahí es característico de que quizás no tenga un montón de detalles, no busca ser pretencioso ni realista, pero sí eso, perdurar, como pensar, intentamos nosotros usar eso para que si bien no sea un tatuaje ortodoxo respecto a la cantidad de colores u otras cosas que es como el tatuaje tradicional en sí como, ¿cómo decirlo? Como básico, como así, como debe ser. Por ahí nosotros nos corremos un poco de eso, pero sí siempre la perspectiva es esa. Intentar hacer un tatuaje como con esas bases, de decir, tiene lo necesario para que ese tatuaje luzca bien en 10 o en 15 años o en 20, o sea, que pueda... Claro, que te acompañe, que te acompañe. La piel va envejeciendo, la tinta va expandiéndose, o sea, todo va mutando porque no queda siempre igual. Entonces, creo que la regla principal del tatuaje tradicional es que es poco y consistente, o sea, que con poca información el mensaje sea claro y que te acompañe con el tiempo, que envejezca y que con el tiempo se vea y se sepa que es determinada cosa. Es básicamente. En el club de tatuajes, las pieles se convierten en lienzos y los cuerpos en mapa de historia. El arte cubre las paredes mientras los banderines de flecos permiten que la luz se filtre.
El silencio, cargado de expectación, pide que las máquinas comiencen a liberar tintas sobre la piel. Sí, como que de varios puntos. No sé, tenés en determinado, no podría decir tal vez el año, pero en Estados Unidos, después tenés en Europa. A medida que se fue corriendo, fue evolucionando. Ellos mismos iban viajando, también compartiendo. Esto que te decíamos, compartiéndose data y así fue cambiando. Claro, está relacionado por ahí mucho como la gente cree que son tatuajes de marineros, Claro. porque justamente por ahí era en esos viajes donde se descubría. Antes de que se patente la primera máquina de tatuaje eléctrica, que fue un poquito antes del 1900, los tatuajes, por ejemplo, que se hacían a mano, como que eso, por ahí la gente que se los hacía era gente que podía viajar. Por ejemplo, antes por ahí solían ser gente como de la alta sociedad o gente que por ahí podía viajar. Fueron los que empezaron a descubrir el tatuaje y a hacerse piezas, por ejemplo, como iban a China a hacerse un tatuaje ahí, después a otro lado, eran como los que por ahí lo iban coleccionando. Después, como el boom del tatuaje tradicional, que se le llama tatuaje americano, eso surgió un poquito después de 1900. Y está más relacionado como a los marineros, pero en el sentido bélico, porque por ahí en los puertos o lugares donde se asentaban los tatuadores, los soldados cuando venían a esos lugares siempre se llevaban recuerdos. Claro, era como una forma de eso, de sellar algún momento, ¿no es cierto? Y después está relacionado con la vida circense. También. Mucha gente se tatuaba para hacer como la atracción de un circo. Mujeres, Y muchas mujeres. Después, tal vez, esas personas que estaban tatuadas eran hijas de... O sea, su padre había sido la persona que los había tatuado. Esas personas también, o sea, padres inculcando ese conocimiento a hijas o a hijos o a esposos. Es como que también era un saber medio, un oficio que se pasaba medio de intrafamiliar. Y también eso, sí. Claro, por ahí conocemos el tatuaje, o sea, lo que nosotros decimos tatuaje tradicional es como del 1900 para acá. Claro. Porque es desde que se patenta la máquina electromagnética, empiezan también a vender ellos como sus propias máquinas, pigmentos, diseños de tatuaje. Entonces el tatuaje también tradicional empieza a tener ciertos clásicos que conocemos hoy en día como las rosas, el águila, el barco. Vendían como decíamos hoy, el kit de tatuajes, vendían también imágenes de referencia como para diseños de tatuaje. Entonces, en diferentes puntos de donde empiezan a adquirir máquinas de tatuajes, empiezan a replicar los mismos diseños. Entonces, eso es lo que hoy se conocen como diseños clásicos. Claro, que vos lo ves y sabés que, bueno, eso es de tal tatuador. O más o menos como que las empezás a reconocer cuando estás metido como en el mundillo ese. Es súper importante también remarcar eso, como en el tatuaje, el estudio del tatuaje, o al menos como nosotros lo conocemos de este tatuaje como más moderno, siempre es la pintura. Entonces el pintar los diseños en la superficie que sea por ahí, ya sean en hojas o en madera o en lo que sea, pero pintar el diseño como ya listo para hacer un tatuaje, eso es lo que también nos apasiona a nosotros, Es aprenderse la forma. Te la aprendés de una manera que después la vas repitiendo y le vas cambiando, le vas agregando. Después la empezás a fusionar con otras cosas, porque después entran en juego otros diseños o otros estilos también. No sé, aparecen los tribales borneos ahora que están como de moda, ¿no? Pero aparecieron de vuelta. Entonces como que se van mezclando estilismos. Pero siempre sabiendo que es... no sé, determinada pieza clásica. Nos gusta también eso, hoy que decías de estilos, como nos gusta por ahí también el tribal, el japonés, Claro. como algunos otros estilos también. Y lo fusionan por ahí. En alguna manera sí, eso, capaz que no hacemos cosas que son específicamente un tribal o sí en la regla de japonés como es el japonés así, pero sí capaz que hacemos diseños más a lo nuestro, pero con un poco más de movimiento o como con otros elementos por ahí del japonés. Claro, tomar eso como diferentes referencias, ¿no? En ese momento también todo se cruzaba, porque había gente muy... Obviamente que el tatuaje también por ese lado del Japo es milenario.
todas esas culturas se fueron como entrelazando y todos fueron, incluso tatuadores como legendarios, Sailor Jerry, Ed Hardy, todas esas personas estudiaban, se iban, mamaban toda esa cultura para después reversionar y pasarlas al tatuaje, no sé, tradicional y clásicos de clásicos. Sí, sí. El japonés, por ejemplo, también eso es loco. Cómo se introdujo en el tatuaje americano. Hay historias o referentes, como ella decía, muy conocidos que fueron como los que intercambiaban correspondencia o hacían viajes y empezaron a meter esas técnicas por ahí que eran de Oriente a meterlas acá en Occidente según su versión, ¿no? Su visión de cómo era ese tipo de tatu. Creo que te elijan, que elijan una pieza tuya, un dibujo tuyo y alguien lo elija para llevarlo el resto de su vida en su cuerpo. También los intercambios que se dan, no sé, ese momento como muy tribal, de ritual, de que estás sentado, que la persona se entrega a vos, que uno trata como de que se relaje, de que pase un buen momento, más allá de que obviamente estás infligiendo dolor y que va a doler, uno trata de que sea ameno, no sé, esa entrega, las conversaciones que se dan, muchas veces se dan conversaciones, no sé, muy personales, todo eso a mí me gratifica un montón. Yo creo que un poco la televisión, el fútbol, todo eso ha hecho que la gente, sobre todo la gente mayor, rompa un poco con el prejuicio del tatu. Después eso que te decía hoy, como que ahora es más la gente que está tatuada que la que no está tatuada. Entonces, nada, son cosas que ya con el tiempo son paradigmas que van a ir cambiando. O sea, antes salías todo tatuado, gente tatuada y de mirarte, no sé, con una cara rara. Sí, sí. Como que el tatuaje antes, hasta no hace mucho tiempo, era como una contracultura. Era como, el tatuaje era algo muy, muy de culto y para un cierto tipo de personas más ligadas a otras cosas, como a otro mundillo. Hoy en día es como, sería más raro que alguien no tenga tatuajes, sería más rebelde a que tenga tatuajes porque ya es algo que traspasó todas las barreras. Creo que, no sé, no estamos capaz tan al tanto de la cantidad de chicos y chicas que deben haber tatuando que por ahí pensamos como eso, es decir, nosotros quizás ya no somos tan chicos y deben haber un montón de chicos o chicas que deben tener una máquina en su casa o deben estar queriendo aprender a tatuar o quizás incluso deben estar tatuando que no tenemos idea. Por nuestra parte siempre intentamos aportar en el sentido de compartir por ahí lo que nosotros sabemos, ya sea organizando una muestra o armando un flash o lo que sea. Sí, sí, que nos ha pasado de pibes o pibas que por ahí nosotros no conocemos, que pasen por el estudio y no sé, a charlar, a mirar, a compartir, esto de que estén las pinturas colgadas, o la muestra que hicimos también. Fue épico. Bueno, claro, tenía que ver con esto, con un estudio que Valen propuso tipo, che, podríamos hacer una muestra y tomar 10 referentes, porque en realidad hay cantidad y no sé si hay tanta información, pero si te pones a buscar hay cosas, hay mucho registro, hay mucho archivo, mucha fotografía también, que es increíble. Y fue como, bueno, sí, dale, vamos a hacerlo. Y salió eso, que era el estudio de 8 artistas. Y bueno, y cada uno era de hacer como una reversión de un flash, de un diseño, hacerlo como una reversión nuestra. Así que bueno, fue una muestra de 48 pinturas, un montón de meses de estudio, un montón de meses de pintar sin dormir. Los hicimos sobre papel misionero, no me acuerdo del gramaje, pero... 250 creo que. Sí, por ahí. Los pintamos, usamos diferentes cosas por ahí, pero mayormente como acrílicos, lápices. Ahí, y algún tratamiento a la hoja. Sí, era probar lo que funcionaba todo el tiempo. Probamos a hacer una cosa. Pero bueno, lo que también, la misión que tenía por ahí eso era como acercar un poco más nuestro trabajo y estas historias como las que compartíamos recién, que son bastante a los que nos gusta el tatuaje o a la gente que por ahí lleva tatuajes o le llama la atención el estilo, pero capaz no saben tanto de qué va, era como contar eso,
Hacer un cuentito. Las bases, por ejemplo, de cada artista contábamos como un pequeño resumen de su historia y como también muy referencial como del año. Poníamos los originales abajo de nuestras... Claro, ¿cuál era la base en la que nosotros nos habíamos basado, valga la redundancia, para hacer esa reversión? Después tuvimos como la parte de las mujeres, que también está como, no digo invisibilizada, pero hay menos data, así que también eso fue un estudio y un trabajo de sentarse y de buscar mucho. Y bueno, y también acercar tipo los instrumentos básicos. El ruso había llevado la varilla, ¿cómo es que se llama? Nunca me sale. Para tatuar, tipo oriental, como todos elementos así tradicionales. Esto que vos preguntabas al principio, lo que se necesita para arrancar a tatuar. Así que fue como eso, una introducción a la historia del tatuaje. Un flash day es un día de tatuajes, básicamente. Donde nosotros, los artistas o los tatuadores, proponen una cierta cantidad de diseños y vos venís, elegís uno y te lo tatuás. ¿Y es por orden de llegada? Es por orden de llegada muchas veces hay gente que es re ansiosa o que le gusta mucho esto de coleccionar y tatuarse, entonces te escriben y es, che, yo quiero un turno, no importa qué o si vieron o no, pero tipo sacar el turno ya decir, bueno, yo me aseguro el lugar. Claro, va más también como en referencia a eso que sucedía antes en cuanto a las pinturas, que era como, bueno, llenar los locales con pinturas y entonces la gente venía y los podía elegir. Entonces consiste más en eso, como en que vos puedas elegir algo del artista que te guste y te lo puedas llevar tipo ahí en el momento y no de llevar vos tu idea o tu diseño sobre algo que viste. Ahora, hace 2 meses nos mudamos a la Galería Gemelus, que está en la avenida San Martín y Urquiza, en el primer piso, así que estamos acá, inaugurando un nuevo espacio. El Instagram es Club de Tatuajes, así nos encuentran. Mi recomendación por ahí es que elijan tatuarse más allá como del precio y eso es muy importante que si te vas a tatuar, te tatúes con alguien que te guste su trabajo, que tengas alguna referencia sobre cómo trabaja y de qué manera y que puedas por ahí confiar en esa persona. Como que puedas escucharla, porque el tatuaje es eso, te va a quedar para siempre.